Listo, ya estamos grabando. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces definiendo el primer concepto, que es la movilidad del robot o la movilidad cinemática del chasis de un robot. La movilidad cinemática es la habilidad que tiene un robot para moverse directamente en el ambiente. Es decir, por ejemplo, un robot diferencial tiene una movilidad, un grado de movilidad digamos, relativamente bajo comparado con un robot omnidireccional, porque el robot diferencial no puede moverse lateralmente, ¿sí? Eso nosotros lo sabemos. De manera instantánea, el robot no puede moverse hacia un lado, él solamente puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Eh, muy bien. Entonces, precisamente si seguimos pensando en este ejemplo del robot móvil diferencial, yo les hago la siguiente pregunta. De las dos restricciones que nosotros trabajamos, ¿cuál de ellas es la que se encarga de restringir la movilidad de mi robot diferencial de manera lateral? ¿Cuál de las dos restricciones se encarga de eso? Deslizamiento. Exacto, muy bien. La restricción de deslizamiento. Y esa es la que les estoy mostrando aquí en la diapositiva. Esta restricción de deslizamiento es aquella que se encarga de definir la limitación de movimiento que tiene nuestro robot de manera lateral. Entonces, ya que nosotros tenemos una ecuación que nos dice cómo está restringido el movimiento de nuestro vehículo, pues nosotros podemos usar esa ecuación para definir cuál es el grado de movilidad de nuestro robot. Tengan en cuenta que cuando yo les hablo de grado de movilidad, estamos pensando en el grado de movilidad, en la movilidad del robot instantánea. ¿Sí? Yo no puedo esperar que mi robot se me mueva lateralmente, pues porque tiene ciertas restricciones. Pero yo puedo moverlo durante cierta cantidad de tiempo, hacerlo girar en forma de espiral y hacerlo llegar a la posición deseada. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de grado de movilidad, estamos hablando de la capacidad cinemática del robot, pero para moverse directamente, de manera instantánea. Muy bien. Entonces, como decíamos, la movilidad disponible se basa en en las restricciones de deslizamiento de las llantas. Listo. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos para adicionarle más grados de libertad al movimiento de nuestro robot? Ahí es donde entran a jugar las llantas direccionales. ¿Listo? Nosotros podemos adicionarle grados de libertad, podemos adicionarle libertad a nuestro robot usando llantas direccionables. ¿Listo? Ese movimiento adicional nosotros se lo otorgamos gracias a que podemos cambiar la dirección de las llantas direccionables y además podemos actuarlas. ¿Listo? Entonces, en el caso de un robot tipo carro, imagínense, ¿listo? ¿Cómo hago cómo hago para hacer que el robot se vaya a la derecha o a la izquierda? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es que cambiamos la dirección de las llantas direccionables, las delanteras, y después aplicamos tracción. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí básicamente el mensaje es que vamos a considerar movilidad como esa capacidad instantánea de movimiento del robot. Vamos a considerar vamos a considerar la direccionabilidad o la inclusión de llantas direccionables como una forma de adicionar movimiento extra o grados de libertad extra a nuestro robot gracias al cambio de dirección y a la subsecuente tracción de las llantas direccionables. Esta suma de estas dos capacidades es a lo que llamamos
maniobrabilidad. Maniobrabilidad es la suma de la movilidad de mi robot, ¿sí? La movilidad que yo obtengo gracias al movimiento, al cambio de velocidad en mis llantas, ¿sí? Únicamente, más el grado de libertad adicional que yo tengo debido a los cambios de dirección generados por mis llantas direccionales. Vamos a arrancar por el primero que discutimos, que es el grado de movilidad. The degree of mobility. Como ustedes pueden reconocer, ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, muy bien. Ustedes pueden reconocer que esta es nuestro grado de movilidad. C1F corresponde a la matriz compuesta por los vectores de proyección, pero de las llantas fijas. Y este C1S es la matriz compuesta por los vectores de proyección, pero de las llantas direccionales. Para que estas dos restricciones se cumplan, es necesario que todas las velocidades de las llantas, todas las velocidades del chasis en el marco global, multiplicados por esto, o mejor, es necesario que todas las velocidades del chasis en el marco local, más bien, Rθ por zeta i punto es la velocidad en el marco local, multiplicado por C1F, debe ser igual a 0. ¿Listo? ¿Qué es la clave? La clave de esta diapositiva es entender que todos los posibles valores de velocidad local del chasis deben estar dentro de un espacio o deben estar restringidos a valores tales que multiplicados por esta C sean igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que es necesario que entendamos que C1F me explica completamente cuáles deben ser estos valores de velocidad local, de velocidad del marco local, que al multiplicarlos por C1F me van a dar igual a 0. Entonces, nosotros vamos a encontrar una forma matemática de describir el grado de movilidad de nuestro robot a partir de esta matriz. ¿Listo? Entonces voy a repetir el mensaje. El mensaje es el siguiente. Nosotros tenemos unas restricciones para las velocidades. Entonces, basados en esas restricciones, nosotros podemos decir cuál es el grado de movilidad de mi robot. Es decir, ¿mi robot se puede mover lateralmente? ¿Sí o no? ¿Listo? Y toda esa información está guardada dentro de C1. Entonces, nosotros vamos a aprender a derivar el grado de movilidad de nuestro robot a partir de esta matriz C1. Eso lo vamos a hacer matemáticamente, pero primero vamos a aprender una forma gráfica, que es más fácil. Para realizar para llevar a cabo esta metodología gráfica, primero tenemos que definir algo que se llama el ICR de nuestro robot móvil. En inglés, the Robot's Instantaneous Center of Rotation. Instantaneous Center of Rotation. Para poder hacer el análisis del grado de movilidad de nuestro robot, necesitamos obtener el ICR o centro instantáneo de rotación. ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento. Lo que vamos a hacer nosotros es obtener ese punto con respecto al cual se mueve nuestro robot. Resulta que todo robot con llantas de manera instantánea se mueve en un arco con respecto a ese ICR. Siempre. ¿Listo? Siempre un robot se mueve
Un robot móvil se mueve generando un arco un arco, y ese arco pertenece a un círculo cuyo centro es el ICR. Listo. Entonces, para poder calcular el centro de ese círculo, nosotros vamos a dibujar algo que se llaman las líneas de cero movimiento o de Zero Motion Line. Y yo les pregunto, ¿dónde se encuentran las líneas de cero movimiento para las llantas estándar? ¿En qué dirección hay cero movimiento? Lateral, ¿no? Sí, muy bien. En la dirección del eje de rotación de la llanta. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para calcular la línea de cero movimiento es dibujamos desde una vista superior nuestro vehículo, ¿ah? Y vamos a dibujar las líneas, los ejes de rotación de nuestras llantas. ¿Sí? Entonces, digamos que esta que ustedes ven aquí es la línea de cero movimiento de nuestra llanta porque pasa por el eje de rotación de la misma. Tenemos otra línea de cero movimiento para la segunda llanta. Es esta. ¿Listo? Y así con todas nuestras llantas. Con todas nuestras llantas nosotros dibujamos las líneas de cero movimiento que que son colineales con el eje de rotación de la llanta. ¿José va a hacer alguna pregunta? Sí, entonces esto no sirve para otros tipos de llantas que sí tienen pues más movimiento. Sí, 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 tienes razón, no sirven, pero ¿por qué? Es que el ICR demuestra o mejor, representa la restricción de deslizamiento de manera física, ¿sí? Este ICR sí representa restricciones físicas, entonces para una llanta Swedish, como no tenemos la restricción de deslizamiento de manera física, entonces no lo usamos. Y estas líneas son solamente para llantas estándar. Ah, bueno. Entonces, como les decía, en cualquier instante, la llanta debe moverse de manera instantánea a lo largo de un círculo de radio R. De tal manera que el centro de ese círculo es localizado sobre la línea de cero movimiento. Imagínense que vamos a pensar en esta bicicleta. Tenemos la bicicleta, la llanta de atrás es estándar, fija, y W2 es estándar direccional. Y dibujamos las líneas de cero movimiento, una para la llanta trasera y otra para la llanta. Imagínense que poco a poco yo voy girando hacia la izquierda mi llanta 2. Cambio la dirección, voy rotando la llanta delantera hacia la izquierda, ¿sí? Contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué pasa con el ICR? Cuando yo cambio la orientación de mi llanta 2, contraria a las manecillas del reloj. Pues cambia, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde se mueve? Cambia al otro lado, ¿no? Vamos a ver. No necesariamente hacia el otro lado. Ah, pero ¿estás hablando de un movimiento progresivo o ya como si hiciéramos No, simetría ahí digamos, justo donde digamos ustedes está están haciendo el otro lado? equilibrio. Están haciendo equilibrio con la llanta, con la bicicleta, perdón. Y ustedes giran la llanta hacia la izquierda, ¿sí? Contrario a las manecillas del reloj. Entonces, digamos que la llanta Ah, ahora en el lugar de... ICR, ¿Cómo? Entonces, digamos el que la ICR llanta... se volvería como si se fuera moviendo hacia la derecha. Se va moviendo hacia la derecha, Entonces, miren, si nosotros ahora ¿no? tenemos que... Ese es el centro de la llanta y la movemos un poquito.
Pero a medida que yo voy cambiando la dirección de esa llanta, el ICR no empieza a alejarse. Exacto. Es que eso es lo que quiero que noten. Cuando yo cambio la orientación de mi Ah, llanta, el eje, la línea de cero movimiento cambia. sí, sino que, a lo que yo me refería es que si yo ya lo volteo totalmente, digamos, hacia el otro lado, ya el ICR ya no, ya se habría alejado tanto que ya no tendría, pues, ¿cómo decirlo? Como el círculo de rotación no se podría dibujar porque ya va a girar es para el otro lado, entonces el ICR estaría al otro lado. Ya, sí, muy bien, muy bien. Entonces, miren, si yo continúo moviendo mi llanta hacia en esta dirección, cada vez el ICR se va a alejar, ¿cierto? Se va a alejar cada vez más. ¿Qué pasa cuando la llanta está totalmente horizontal? No hay Tiene ICR. dos ICRs, No, incorrecto. no rota. El Imagínense que ICR está ustedes en el el infinito. ejercicio lo hacen gradualmente y van rotando la llanta y van viendo dónde se encuentra el ICR. Entonces el ICR se va alejando. Tiene un valor, profe, es un número. Sí, metros. Entonces sería infinito, ¿no? Tiende al Eso, muy infinito. bien. Tal cual. Tal cual. Pero, ¿qué nos dice eso? Que no hay rotación sobre un punto. Si nosotros tuviéramos que nuestra llanta está totalmente paralela, está totalmente horizontal, entonces el ICR va a estar muy bien en infinito. Esta va a estar en infinito. En el momento en el que nosotros la hacemos girar un poquito más, entonces la posición del ICR cambia. ¿Sí? Y está en la otra dirección. ¿Listo? O sea, profe, estaría arriba. Arriba, exactamente. Entonces, Ok. si yo tengo que mi llanta está si mi llanta ahora está así, entonces el ICR va a estar arriba. Perdón. Pero no habría un problema con el concepto cuando está totalmente todo horizontal, todas las llantas horizontales. Un problema con el concepto, ¿por qué dices eso? Porque es que en los ejemplos en los que está volteada la rueda, todas las líneas convergen a un punto. Pero cuando ambas llantas están horizontales, las líneas convergen al infinito, se van al infinito, pero se interceptan. Entonces no hay un punto, sino más bien como una recta. No, 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 espera un momentico. Yo les voy a ver. Eh, quiero que alguien me defina el concepto de rectas paralelas. Son aquellas que se extienden hasta el infinito sin tocarse, sin No, ser coincidentes. ¿No? Ahí. no. No sé. Dos rectas son Son dos rectas paralelas. que se interceptan en el infinito. Exactamente. Esa es la definición de rectas paralelas. Rectas paralelas son aquellas que se interceptan en el infinito. Entonces ustedes imagínense, Eh, y tiene mucho sentido. A medida que si yo tengo dos rectas de longitud infinita y yo las comienzo yo voy a poner la cámara. Listo. A ver. ¿Por qué no me veo?
¿Ustedes me ven, muchachos? No. Sí, profe. Sí, profe, sí. Interesante, yo no los veo a ustedes. Ah, ya, creo que ya vi. Listo, entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, dos rectas, que se interceptan, ¿cierto? A medida que yo cambio el ángulo de las rectas de tal manera que se vuelven cada vez más verticales las dos, el punto de intersección se aleja. Y tengan en cuenta que estas dos rectas son infinitas. Entonces yo las voy inclinando, y el punto de intersección se va alejando cada vez más hacia arriba. Y se va alejando y se va alejando, y cada vez está más lejos, porque las dos son infinitas. Hasta que en cierto momento, cuando son totalmente verticales, su punto de intercepción está en el infinito, está muy lejos. Eso pasa con las líneas de cero movimiento cuando las llantas están totalmente horizontales. Listo. Listo. Listo, entonces ahora listo, entonces vamos a analizar el caso de un robot tipo Ackermann. En el caso de un robot tipo Ackermann, nosotros trazamos las líneas de cero movimiento. Como las dos llantas traseras son fijas, ¿cierto? Y una está exactamente detrás de la otra, entonces las líneas de cero movimiento de ambas son colineales. ¿Listo? Entonces nosotros primero dibujamos estas dos líneas. Imagínense que estas dos de acá no existen todavía. Yo no le he puesto esas llantas al robot. Entonces nosotros comenzamos a dibujar nuestras líneas, nuestra primera línea de cero movimiento. No, voy a cambiar un poco el ejercicio. Imagínense que nosotros tenemos un robot omnidireccional, ¿sí? Con una llanta esférica o con una llanta o con llanta Swedish, ¿listo? En ese momento, el ICR no tiene ningún tipo de restricción, ¿sí? El robot puede moverse de manera, puede moverse en arcos que pertenecen a círculos con diferente radio, ¿sí? O sea, tengan claro que todo robot se va a mover siempre en un arco, ¿sí? Que corresponde a un círculo que tiene cierto radio. Entonces, si yo me muevo totalmente, si yo me muevo, ¿dónde está mi carro? Yo tengo un carrito por aquí. Este es mi carrito. Si yo me desplazo en línea recta, entonces mi carrito está generando un círculo con radio infinito. Está muy lejos. En el momento en el que yo me muevo giro un poco, entonces estoy moviéndome con respecto a un círculo que tiene un radio muy grande. Si me estoy moviendo con respecto a mi propio eje, entonces me estoy moviendo con respecto a un círculo de radio cero, ¿sí? Pero entonces el carro siempre se mueve con respecto a un círculo. Es decir, ahora, si mi carro es omnidireccional, no, perdón, antes de eso. Entonces, si yo me estoy moviendo con respecto a un círculo, ese es el centro de ese círculo, es el ICR. ¿Listo?
El centro del círculo con respecto a mi vehículo, con respecto al cual mi vehículo se mueve, es el ICR, es decir, el centro instantáneo de rotación. Si mi robot es omnidireccional, no hay restricciones para mi ICR. ¿Sí? Es decir, si yo me quiero, con mi robot omnidireccional, me quiero mover lateralmente, entonces mi ICR está hacia allá, está hacia adelante y está puesto en infinito. Pero si decido moverme en este círculo, entonces mi ICR está acá. Si decido moverme así, mi ICR se cambia. ¿Sí ven? Si deseo moverme hacia adelante, entonces mi ICR se cambia. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Dónde se encuentra, dónde se puede localizar el ICR de un robot omnidireccional? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Muy bien. No existe restricciones para el ICR de un robot omnidireccional. Puede estar en cualquier parte. Ahora digamos que yo le pongo una llanta estándar a mi robot. Lo limitas Ya se lo dibujaría, ¿no? al valor de Hablen la más llanta, fuerte, por favor, que no escucho. que fijas un ICR con respecto al valor de esa llanta estándar fija con la dirección. Sí, entonces en el momento en el que yo le pongo a mi robot una llanta estándar, miren que mi robot ya no puede moverse lateralmente. ¿Sí? Él ya no puede moverse en esta dirección. Él no se puede mover en esta dirección. ¿Qué significa eso? De moverse, profe, pues de moverse se mueve, ¿no? Pero genera como más esfuerzos de control o demanda más potencia en los motores, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto una restricción es válida? No, pero lateralmente no se puede mover. No, o sea, tenés que moverlo vos con las manos, pero con las llantas no. Y se está moviendo sobre el plano. Digamos que puede pasar, pues, que estés en una superficie irregular y el robot se deslice, pero lateralmente no es posible, ¿sí? Debido al movimiento de la llanta, no. Debido a que el robot esté en una superficie irregular o que está inclinada o que lo moviste, ¿sí? Pero son casos excepcionales. En general, no. Instantáneamente esta llanta no se puede mover lateralmente. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, una vez yo pongo la llanta direccional, la llanta estándar, perdón, se me genera una línea de cero movimiento. En esa línea, en esa dirección, mi robot no se puede mover. Y es en esa línea donde puede existir el ICR. Ya el ICR no puede estar por acá, ni por acá, ni por acá. En ninguna otra parte puede haber ICR, solamente sobre la línea de cero movimiento. Entonces, miren que pasamos de un robot omnidireccional donde el ICR podía estar en cualquier parte a un ICR, a un robot para el cual el ICR solamente puede estar en esta línea. Bien. ¿Es claro eso? ¿Por qué? Porque miren, un robot diferencial solamente se puede mover de esta manera, ¿sí? En círculos. ¿Sí? En círculos, y todos esos círculos, perdón, y todos esos círculos con respecto al cual el robot diferencial se puede mover, tienen el centro en esta línea. Muy bien. Entonces, queda claro que el ICR se encuentra sobre la línea de cero movimiento si mi robot tiene una llanta estándar. Digamos que yo pongo otra llanta estándar. Cada vez que yo adiciono una llanta estándar, el ICR se me restringe. Entonces, no tenía restricciones, puse esta llanta estándar y el ICR se me restringió a estar sobre esta línea. Después pongo la otra llanta estándar,
Pero resulta que estas dos llantas estándar tienen su eje de rotación colineal. Entonces, como esta línea de cero movimiento está sobre esta línea de cero movimiento, esta llanta no adiciona una nueva restricción. Es igual que la anterior. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, profe, iba a decir Creo que Julián. que... Uy, habla fuerte, porfa, que no te escucho. Espérate, es que creo que no... O El acércate micrófono no del está micrófono. funcionando. ¿Aló, ahí? Sí, ahora sí, mejor. Iba a decir que pues así esa llanta fuera direccional o no, realmente no haría nada porque tiene que estar sobre el eje de la llanta que es fija. O sea, si la llanta que está sobre el clic fuera direccionable, ella no se podría mover, ¿cierto? Porque tendría que estar sobre el eje de la llanta fija. Siempre pues y el ICR. Muy buen punto. Esa es una muy buena pregunta. Para poder responder esa pregunta, ustedes tienen que saber lo siguiente. El ICR se encuentra sobre la intersección de las líneas de cero movimiento. ¿Sí? Y eso tiene sentido porque miren, cuando yo pongo una sola llanta, se me genera esta línea de cero movimiento y el ICR solamente puede estar sobre esta línea. Pero digamos que pongo esta llanta direccionable. Y entonces, de acuerdo a eso, me está diciendo ¿qué? ¿Qué estoy diciendo con esta llanta direccionable? Mire, el ICR debe estar sobre esta línea y debe estar sobre esta línea. Como se deben cumplir ambas condiciones, entonces realmente el ICR se encuentra en la intersección. Entonces, cuando yo adiciono nuevas líneas de cero movimiento, el ICR se encuentra sobre la intersección. ¿Qué pasa si esta llanta aquí es direccionable? Lo que va a pasar es que esta línea de cero movimiento no va a estar en esta dirección, sino que va a estar siempre variando. Siempre va a estar variando. Entonces, en el momento en el que la llanta está así, en el momento en el que esta llanta está en esta dirección, la línea de cero movimiento está sobre esta otra y el ICR se permanece sobre esta, ¿sí? En esa dirección. Pero en el momento en el que cambia de dirección, el ICR ya se encuentra aquí, se encuentra en este punto donde se interceptan las dos líneas. Voy a hacer el dibujo. En el momento en el que nuestra llanta, imagínense que las direccionables todavía no las hemos agregado. En el momento en el que nosotros cambiamos la orientación de esta llanta, ¿qué pasa con el ICR? Voy a hacer el ICR como una línea continua que se me facilita. El ICR es algo así. Tenemos el ICR, perdón, la línea de cero movimiento es algo así. Y la otra línea de cero movimiento de la otra llanta es así. Entonces, el eje de rotación es este. Y siempre que la llanta se esté moviendo, siempre que esta llanta esté rotando, el eje de rotación es este, punto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Mi vehículo sí se puede mover, pero siempre y cuando esta llanta esté rotada, él solamente se va a mover en círculos con respecto a este punto de la llanta. ¿Sí me hice entender? Profe, o sea que el ICR estaría sobre esa llanta. Estaría sobre esta llanta siempre que esta llanta no esté horizontal. Perdón, si esta llanta está alineada con la otra, entonces el ICR se puede poner en cualquier parte y yo puedo moverme en círculos cuyo radio cambia. Pero en el momento en el que yo roto un poquito esta llanta, la línea de cero movimiento no está más alineada, se genera un punto de intersección aquí. Y entonces ese es el único ICR. El ICR ya no se me puede mover de acá. Entonces el vehículo solamente se movería con respecto a esta llanta, a este punto. Y giraría única y exclusivamente con respecto a este punto. ¿Listo? Entonces, no sé, el vehículo, entonces volviendo a la pregunta, creo que fue Julián,
si yo cambio la orientación de esta llanta, no es que el robot no se pueda mover, no se puede desplazar traslacionalmente, pero sí puede rotar. Es lo único que puede hacer, porque tiene un ICR fijo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvamos a... Julián, no sé si quedó clara la... Sí, profe, sino que es que el micrófono está funcionando mal, pero sí, claro. Pero entonces mi pregunta también sería, ¿el ICR ayuda también a la construcción de vehículos? Porque pues ahí uno haciendo eso se da cuenta que hacer que esa llanta se mueva daña Claro, el movimiento. claro, claro, claro. Es que esto que estamos viendo es para... o sea, estamos obteniendo herramientas para diseñar. Genial. Sí, sí, qué bueno que lo notaste, Julián. Esa es la idea. La idea es que nosotros aprendamos a entender, bueno, si yo pongo esta llanta, ¿qué significa que yo ponga esa llanta? ¿Qué genera dentro? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál sería el resultado de mi robot final? ¿Listo? O si ya tengo un robot construido, yo quiero analizar qué tan poderoso es para moverse en determinado ambiente. Entonces, estas consideraciones nos ayudan a hacer. ¿Me ¿Listo? profe una pregunta? Sí. Sí. Entonces, quiere decir que cuando estas líneas de cero movimiento no se interceptan en un punto visible, el robot nunca se va a poder mover en una dirección diferente a simplemente seguir derecho. Me explico. Por ejemplo, digamos que están las 4 ruedas Ajá. y solo esta que dibujaste al final, pues tiene una línea de intercepción pues que no intercepta las otras 3. Ajá. Entonces, no se podría mover en otra dirección que no fuera hacia adelante. En ninguna. ¿En ninguna? Sí. Esa es otra cosa. Miren. Para que un robot pueda moverse, debe existir un único ICR. Si no, el robot no se va a mover. Porque es que tener dos ICRs es un sinsentido. Es un sinsentido desde el punto de vista cinemático. Por lo que significan las líneas de cero movimiento. Las líneas de cero movimiento a mí me dicen, solamente aquí puedo poner el ICR. Y después pongo la otra llanta y digo, solamente aquí puedo poner el ICR. ¿Listo? Entonces, eso significa que, que el único punto donde el ICR realmente debe existir es donde la condición se cumple para las 3 líneas, es decir, en la intersección. ¿Sí? En la intersección, el ICR existe para los 3. ¿Listo? Si a mí me diera por mover esto, ¿listo? Y tener otra cosa, miren, tengo un ICR. Ahora sí, imagínense que tengo las 4 llantas y que esta llanta de acá me dio por cambiarle la dirección. Entonces se me van a generar, digamos, 3 puntos de intersección o 3 ICR. Entonces, no es posible que mi robot se mueva al mismo tiempo con respecto a 3 centros de rotación. Entonces, ¿eso qué es lo que qué significa? Que el robot está súper restringido y no se va a mover. Para que el robot se mueva debe haber un único ICR, o otra forma de decirlo es que las líneas de cero movimiento deben interceptarse en un único punto. Si no, el robot no se va a mover. Bueno, podría moverse, pues uno le aplica tracción y ese robot algo va a hacer, ¿no? Se va a deslizar, se va a voltear, bueno, va a hacer cosas. Como en gaseo cuando no hace algo mal. Ajá, exactamente. Entonces, pero no va a haber no vamos a obtener el movimiento esperado. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, entonces vamos a recopilar las conclusiones de esta diapositiva. Nosotros ¿sí? Ahí, por ejemplo, por ejemplo, ahí en el caso en el que esa llanta tenía 3 ICRs, bueno, la intersección entre esos 3 líneas de no rotación, ahí es donde yo ponía el ejemplo ahorita. ¿Qué pasa si esa llanta está fija? O sea, y las otras dos, pues, las otras 3 tienen ese ICR allá arriba. Pues esa llanta simplemente lo que va a generar es fricción, pero el movimiento de rotación se va a intentar dar, ¿o no?
Sí, claro, 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 sí. El ejemplo que yo te he dado ahorita era en el caso de que tuviéramos solamente estas dos llantas, que una fuera direccionable, perdón, que esta fuera fija, No, estándar. Fija. estándar fija, y que fuera también estándar fija, pero en una dirección diferente. ¿Listo? Pero en el caso, Entonces, ahí, en el caso de que tenemos las 4 llantas y esta le cambiamos la orientación, no se va a poder mover. Muy bien. 0, 0, no se va a poder mover. Digamos que Es si que esta ahí, es, si ahí esta es se me patina estándar un fija, poco. si esta es estándar fija y no se puede mover y la cambiamos de orientación, el robot no se va a mover. Si esta es direccionable, el robot se va a mover cada vez que pase por esta dirección, por esta orientación. ¿Sí? En el momento en el que esta llanta se mueva de tal manera que me cree varios ICRs, ya no se va a mover el robot. Creo que José iba a hacer una pregunta. Sí. Levantó la mano. Sí, sí, y eso sería en el caso claro de que las llantas que tienen tracción tengan tracción todas iguales, ¿no? Tengan dirección. O sea, me refiero es, las que Torque. tienen tracción, si las que tienen torque, tienen la misma magnitud de torque, porque si una tuviera más torque que la otra, entonces podría generar movimiento en la dirección en la que él esté, en la que esté volteada. Sí. No, Es como eso cuestión, generaría, ¿no? si existe un solo ICR, un cambio en el torque lo único que haría es aumentar la velocidad. No, me refiero a que si existen varios ICRs. Ah, no, claro, sí existen. Ojo, pero el ICR se cambia no por la tracción o el torque de la llanta, sino por su orientación. No por la orientación. Sí. Sí, sí, sí. ¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, bueno, les voy a explicar el procedimiento para analizar nuestro robot desde cero. Tengo mi robot, asumo que no tengo llantas direccionales, pongo la primera, esta, y se me genera una restricción. Cada llanta genera una restringe el movimiento, perdón, restringe el ICR a estar sobre una línea recta. Entonces pongo esta y el ICR se me restringe a estar en cualquiera de estos dos puntos, en cualquiera de estos puntos. Después pongo la siguiente llanta estándar fija y como la línea de cero movimiento de este es colineal con esta, entonces no genera ningún extra, ninguna restricción extra al ICR. El ICR sigue estando localizado sobre cualquiera de estos puntos. Ahora ponemos esta llanta direccionable. Y el ICR, yo quiero restringirlo a estar sobre esta línea, pero como ya existe una restricción previa, entonces el ICR se va a encontrar en la intersección. ¿Listo? Entonces ya tengo esta línea y tengo esta línea de acá. Cuando pongamos esta siguiente llanta direccionable, ojo con esto, la dirección de esta llanta debe ser tal que la línea de cero movimiento debe pasar siempre por el ICR existente, ¿sí? Por la intersección ya existente. Les vuelvo a hacer una pregunta que ya les hice en una clase pasada. Las llantas, el plano de la llanta, ¿sí? el plano de la llanta, ¿sí? Este es el plano de la llanta, ¿sí? Esta es una llanta y el plano es este. Los planos de las llantas delanteras de un carro son paralelos cuando están girando a un lado o al otro. Sí debe ser, ¿no? Analicen el dibujo. ¿Qué pasa si los planos de mis llantas, No, profe, porque si fueran paralelos no se cruzarían, ¿no? pues sí se cruzarían. Se cruzarían Con en el el infinito. infinito. No. Eso. No. Si fueran paralelas, entonces esta es una línea de cero movimiento. Voy a cambiarle el color mejor. Las azules son las líneas de los planos de las llantas. Y voy a poner
En azul, los ejes de cero movimiento, las líneas de cero movimiento. Entonces, digamos que esta es paralela a esta. No cambió el color. Bueno, no importa. Y ahora esta. Esta es paralela a esta. ¿Qué pasaría con esas líneas de cero movimiento? Miren que las líneas de cero movimiento de las llantas Crearían 2 ICR. generarían dos ICR. Uno que corta las líneas de cero movimiento de las llantas fijas aquí y el otro acá. Entonces, no. La respuesta es no. Los planos de las llantas, delanteras del vehículo tipo carro, no son paralelas. No pueden ser paralelas. Entonces, ellas deben Profe, tener tengo un una cierto duda. desfase que asegure que las líneas de cero movimiento de ambas crucen por el mismo punto la línea de cero movimiento de las llantas estándar fijas. ¿Sí alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, en las llantas unidireccionables, ¿cuántos ICRs habrían? ¿Solamente uno también? No, siempre hay uno. Pero en el vehículo omnidireccional, ese ICR se puede poner en cualquier parte. Es que miren, una cosa es que exista uno instantáneamente. Y otra cosa es que lo podamos poner donde quiera. En el caso del robot omnidireccional, yo lo puedo poner donde quiera, pero instantáneamente existe uno. Y lo puedo poner donde sea. En el caso de que ponga una llanta estándar, entonces ese ICR yo lo puedo poner en cualquier parte, pero sobre esa línea. ¿Listo? En el caso ok. y si pongo la otra llanta direccionable, el cambio de la llanta direccionable me va a generar el cambio en el ICR. Si yo quiero poner una cuarta llanta, esa cuarta llanta siempre debe depender de esta direccionable. Si yo muevo esta de acá arriba, esta de acá también tiene que moverse de manera que el ICR siga siendo único. Dime, José. No, se me olvidó bajar la mano. Ok. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro esto? Bueno, sí, con respecto a hacer controladores, entonces uno tendría que hacer un tipo de relación allí para que nunca queden paralelas y se generen 2 ICRs. Sí, exacto. Muy bien. Sí, exactamente eso. Bueno, en un momento sí van a ser paralelas y es cuando el robot está mirando hacia adelante. Está moviéndose hacia adelante o hacia atrás. Ya. Entonces, en ese caso, el ICR sigue siendo único y está en el infinito. Listo. Vamos a pensar en otro caso que es un robot diferencial. Tenemos dos llantas cuyos ejes de rotación se encuentran alineados. Entonces, como habíamos dicho, el ICR está restringido a estar a lo largo de esta línea y no en un punto específico, ¿sí? En el caso del robot tipo vehículo, el ICR siempre va a estar aquí. Es decir, dependiendo de la orientación de las llantas direccionables. En el caso de un robot diferencial, él puede estar ubicado en cualquier parte. También ya dijimos que la segunda rueda no adiciona ninguna restricción cinemática al robot, porque las líneas de cero movimiento es colineal con la otra. Listo. Entonces yo les hago una pregunta. Yo tengo mi robot diferencial. En el caso del robot diferencial, ¿cuántas restricciones al ICR independientes tenemos?
En este caso, Sí, en el caso del robot diferencial. pero con esas ruedas. ¿Sí? Ahí ni se ve. Asuman la llanta, esta otra llanta es loca. Esa es una llanta loca que no adiciona ninguna restricción. En cualquier lado, Sería ¿no? una nomás, una Muy restricción. bien, una sola. ¿Listo? Entonces, si el robot es omnidireccional, entonces el ICR puede estar en cualquier parte. En el momento en el que ponemos una llanta estándar, el ICR solamente puede estar en una línea. Entonces, adicionamos una restricción. La siguiente llanta que adicionamos no genera ninguna restricción adicional porque como la línea de cero movimiento de esta es colineal a la otra, entonces el ICR sigue estando restringido a estar sobre esa línea. Y si fueran 3, todas colineales, Si fueran 3 llantas colineales, ¿sería lo mismo también? ¿quieres decir una llanta puesta, digamos, aquí donde tengo el cursor? No, en la mitad entre las otras dos. Pues viendo el ejemplo anterior, ¿no? Aquí. ¿Aquí? Pero entre las otras dos. Acá. Sí. Sí, exacto. Ujú. Si no, no habría una restricción adicional. Bueno. Bien. Entonces, retomando el caso del vehículo, del robot tipo Ackerman, siempre que yo les hable de un robot tipo Ackerman es aquel que tiene 2 llantas estándar fijas independientes, de tracción independiente atrás, y 2 llantas direccionables adelante, o una sola. Inclusive una sola, si tenemos una sola, también se llama robot tipo Ackerman. Algo importante acá, como lo habíamos dicho, es que esta segunda llanta no ofrece una restricción adicional, y en el caso del robot Ackerman pasa lo mismo. Esta cuarta llanta, perdón, no adiciona, si no adiciona una restricción independiente. Entonces tenemos, esto adiciona una restricción, la primera llanta estándar fija adiciona una restricción. La segunda llanta fija no adiciona restricción, seguimos con una restricción porque son colineales. Después tenemos la tercera llanta. Esta tercera llanta genera una restricción en el ICR y es independiente, es una restricción independiente porque me modifica el ICR a estar en este punto. Tenemos 2 restricciones independientes. Cuando adicionamos la cuarta llanta, esa cuarta llanta, con el fin de que el ICR siga siendo único, no adiciona una restricción independiente. Entonces, miren cómo en el caso del robot Ackerman tenemos 2 restricciones al ICR independientes. Entonces, por tanto, la posición de esta llanta está restringida totalmente por el ICR ya existente. ¿Listo? Entonces, o sea, ¿uno cómo define la orientación de esta llanta? Sencillo, miren. Tengo mis 2 llantas estándar con una línea de cero movimiento única. Después tengo mi llanta direccionable que me genera el ICR. ¿Listo? Entonces después, lo siguiente que hago es que, bueno, ya tengo el ICR. Para calcular la orientación de mi llanta, yo lo que hago es que desde el ICR existente, trazo una línea recta hacia esta cuarta llanta. Y la orientación de esta llanta tiene que ser tal que sea perpendicular a esta línea de cero movimiento. Y ya, eso es. O sea que basta con 2 llantas para definir el ICR de un robot movie. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo conozco con esta orientación, debo obtener esta otra. Entonces, con esta orientación trazo una línea, genero el ICR y después trazo otra línea hacia el centro donde está puesta la llanta. Y después la orientación de la llanta debe ser tal que el plano de la llanta sea perpendicular a esta línea, que es una línea de cero movimiento, o eje de rotación de la llanta.
Profe, pero ¿por qué se hace por construcción? O sea, porque es la geometría del chasis o del carro la cual obliga que para que haya movilidad sea de esa manera. O sea, por No, eso es se para hace que el así. ICR sea único. Por eso. Ah, ok. Es buscando eso. Sí, sí, esa es la, Porque se puede, ese es el objetivo. porque se puede dar el caso en el que pues la llanta no cumpla esas condiciones y entonces no sería un solo ICR, sino que serían varios. Y entonces ya no se movería. ¿Cierto? Exactamente. Si por algún error nosotros, esta orientación es tal que la línea de cero movimiento no pasa por aquí, sino que pasa por acá o pasa por acá, entonces el robot no se va a mover. Ok. Listo. Listo. Voy a volver a quitar la cámara, muchachos, para que no me vaya, no va a tener problemas con el internet, que generalmente no tengo. Vamos a prevenir. Listo. Entonces, conclusiones que podemos obtener en esos momentos es que la cinemática de mi robot es una función de un grupo de restricciones independientes que nacen de las llantas direccionales. ¿Listo? Ustedes pueden ver cómo el adicionar mis llantas direccionables restringe la movilidad de mi robot. Si yo tenía, en el caso que yo tenga un robot omnidireccional, él se puede mover en cualquier parte, pero en el momento en el que yo pongo una restricción independiente, una restricción, en el momento en el que pongo una llanta estándar, el movimiento de mi robot se restringe. Pero miren que si yo pongo otra llanta estándar y esa llanta estándar no adiciona una nueva restricción, entonces la movilidad de mi robot es la misma, ¿sí? Entonces, para que estas restricciones cambien el comportamiento cinemático de mi robot, estas restricciones deben ser independientes. ¿Listo? Entonces vuelvo al ejemplo. Si yo tengo un robot omnidireccional, le pongo una llanta estándar, se me altera el ICR. Cuando yo pongo la otra llanta estándar, no se me altera nada. No se me altera el ICR. El ICR sigue siendo ubicable sobre la línea de cero movimiento de la llanta estándar anterior. Muy bien. ¿Cómo nosotros representamos matemáticamente el concepto de independencia? El concepto de independencia nosotros lo representamos por medio del concepto de rango. ¿Sí? El rango de una matriz. Entonces, recuerden que la ecuación que a nosotros nos dice cómo está restringido mi robot es la restricción de deslizamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, vamos a analizar la restricción de deslizamiento. ¿Cómo obtengo de manera matemática el número de restricciones independientes generadas por mi conjunto de llantas? Nosotros lo que hacemos es que calculamos el rango de la matriz de proyección de deslizamiento, de S1. Ese rango nos da el número de restricciones linealmente independientes. Eso es. Que al fin y al cabo eso es lo que me interesa. Para yo saber cuál es el grado de movilidad de mi robot o qué tan restringido está, yo necesito saber cuántas restricciones son independientes. Esas son las que realmente importan. ¿Y cómo sé? Entonces recuerden que en C1 cada fila representa una restricción. Representa una llanta, perdón, representa una llanta. Entonces, el rango de esa matriz me dice cuáles de esas filas son linealmente independientes. ¿Sí ven? Entonces, cómo matemáticamente también podemos obtener cuáles son las restricciones que son independientes. Y esas son las que realmente dominan el comportamiento cinemático de mi robot. Entre más grande sea el número de restricciones independientes, más restringida está la movilidad del robot. Entonces, si yo tengo un robot omnidireccional,
no tiene restricciones. En el momento, o sea, es decir, no tiene C1. En el momento en el que adiciono una llanta estándar, entonces el rango de C1 va a ser 1 y el robot se encuentra restringido. Si yo adiciono otra llanta independiente, la llanta direccionable, por ejemplo, el rango de la matriz C1 va a ser 2 y el robot se va a encontrar más restringido todavía. Vamos a ir, entonces, vamos ahora, ese ejercicio que hicimos gráficamente, ahora lo vamos a hacer por medio de un análisis de las restricciones, ¿sí? de las ecuaciones. Vamos a arrancar considerando un robot con una única llanta estándar fija. ¿Listo? Entonces, ese robot puede ser un uniciclo, es decir, un robot sobre una llanta, con una sola llanta. Esos robots existen. Y pues nosotros sabemos cómo calcular la restricción de deslizamiento de nuestro robot. Necesitamos obtener estos parámetros, ¿cierto? Y realmente lo que nos interesa es la matriz de proyección. Este es el vector de proyección para la restricción de deslizamiento de una única llanta estándar. Entonces, lo que sigue es calcular el rango de esta matriz que ustedes ven aquí, el rango de esta matriz. Yo les pregunto, ¿a qué es igual el rango de una matriz que tiene una sola fila? 1. 1. Muy bien. ¿José iba a hacer una pregunta? Sí, sí. Entonces el rango máximo que puede tener es 3 porque si no ya no quedaría cuadrada. No tanto eso, no tanto eso. Pero sí el máximo es 3. Pero ¿por qué? Porque el máximo es 3. Ahorita te vas a responder tú mismo esa pregunta, José. O si no, lo volvemos a discutir. Bueno. Muy bien. Entonces, el rango de esa matriz que tiene una sola fila es 1. ¿Sí? Entonces, miren, y eso nosotros ya lo sabíamos. El rango de un robot que tiene una única llanta estándar, perdón, el número de restricciones independientes que tiene un robot con una sola llanta estándar es 1. Eso ya lo sabíamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sola línea de cero movimiento que genera una restricción independiente. Ahora, nosotros lo que hicimos fue calcular el rango de esta matriz. El rango de esa matriz es 1. Y era lo que esperábamos. Tengan en cuenta que el número de restricciones independientes es igual al rango de la matriz al rango de la matriz de proyección de la restricción de deslizamiento. Listo. Ahora, digamos que nosotros vamos a adicionar una llanta estándar fija adicional para completar un robot diferencial. Esto aquí esta sería la matriz de proyección de deslizamiento de un robot diferencial. ¿Ustedes se acuerdan a qué es igual estas dos filas? ¿Recuerdan las dos restricciones de deslizamiento del robot diferencial a qué dan igual? ¿A 0? No, o sea, tenemos... Es 1, 0, 1, 0. Sí, 1, 0, no, 0, 1, ¿no? Bueno, en todo caso, las dos filas daban igual. ¿José va a preguntar algo? No, otra vez se me olvidó bajarla. No hay problema. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo particular. Digamos que esto sea, vamos a poner un alfa de, digamos, 90 grados. ¿Cierto? 90 grados, coseno de 90 es 0. 0, seno de 90, 1 y 0. Entonces tenemos 0, 1, 0.
esta es la restricción este es el vector de proyección de deslizamiento de la primera llanta. Y ahora vamos a la segunda llanta. 90 más pi, coseno de 90 más pi sigue siendo 0. Y seno de 90 más pi sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces miren que tenemos dos restricciones de deslizamiento, es decir, dos matrices para dos llantas. Tenemos una matriz de tamaño 2 por 3, pero como las dos filas son iguales, el rango de la matriz es 1. ¿Sí? El rango de la matriz es 1. Por tanto, esta matriz tiene dos restricciones, pero rango de 1. ¿Por qué el rango es 1? ¿O qué representa que a pesar de que yo tenga dos restricciones, el rango sea 1? Que solo hay una Profe, fila independiente. Que solo hay una restricción independiente. Excelente. Espero que todos la estén entendiendo, muchachos. Si no, pregunten, por favor. profe, ¿Sí? pero en la de abajo el seno no sería -1. No, porque es más pi. Ah, espérate. A ver, entonces, seno de 90 y 90 más pi menos 1. Ah, sí, listo, sí, es menos 1, tienes razón. Pero igual el rango es 1. Igual el rango es 1. Ah, listo. ¿Ustedes se acuerdan del concepto de independencia lineal? Dos vectores son linealmente dependientes si uno es igual, si uno es un, ¿cómo se dice? Es un factor lineal del otro. Es decir, si yo puedo calcular un vector a partir del otro multiplicando por una constante, entonces son linealmente dependientes. Entonces, si yo tengo 0, menos 1, 0 y 0, 1, 0, entonces el vector de arriba, la fila de arriba es igual a la otra por menos 1. Entonces son linealmente dependientes. ¿Listo? O sea, no tienen que ser no tienen que ser iguales. Si uno es igual a un escalar por el otro, entonces también son linealmente dependientes. ¿Es claro? Profe. Muy bien. Si tenemos el tiempo, lo podemos verificar en Python, aunque ya estamos encima. Ustedes lo pueden hacer. Les queda de tarea. Para casos específicos de esta matriz, calculen el rango usando la librería Math de Python. Creo que es Math, o si no, NumPy también debe tener una herramienta para calcular el rango. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en el caso de un robot, de un robot tipo bicicleta? ¿Sí? Entonces tenemos aquí los parámetros, L1 igual a L2, beta 1 igual a beta 2, igual a pi medios, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a pi. Calculamos nuestra matriz de proyección de deslizamiento y obtenemos esto. Es 0, 1, L1 y 0, menos 1, L1. ¿Sí? ¿Cuál es el rango de esta matriz? El rango de esta matriz es el 2. Ustedes lo pueden calcular. Y adicionalmente ustedes pueden ver que yo no puedo obtener esta de arriba multiplicando la de abajo por menos 1. ¿Listo? O viceversa. Muy bien. Entonces, que el rango de esta matriz sea 2, ¿qué significa? Que tiene dos restricciones. ¿cómo se llama eso? Dos restricciones Independientes. Muy bien. La tienen clara, muchachos. Tenemos dos restricciones independientes. Muy bien. Y es lo que esperábamos, ¿cierto? Pues yo tengo la restricción 1 generada por la llanta estándar y después la restricción 2, la restricción 1 generada por la llanta estándar que hace que el ICR caiga sobre una línea recta y después tenemos otra llanta, la llanta direccionable, que restringe también el ICR a caer sobre un punto. Ahora vamos a definir, bueno, entonces el rango de nuestra matriz va a tener unos valores extremos.
el valor mínimo del rango de la matriz es 0. Y eso sucede cuando no tengo llantas cuando no tengo llantas estándar. Si no tengo llantas estándar, entonces el rango de mi matriz es 0. Porque no, C1 no, pues no tiene filas. Pero ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo es igual a 3. ¿Por qué? Porque el rango de una matriz, ojo, no depende únicamente de las filas, sino que es, ojo, recuerden la definición del rango de una matriz. Un rango de una matriz es el número mínimo de filas o columnas linealmente independientes. Entonces, el número máximo de columnas que yo voy a tener es 3. A pesar de que yo tenga muchas más filas, el número máximo es 3. Entonces, el número máximo de filas o columnas linealmente independientes va a ser 3. Entonces, por eso, el número máximo del rango de la matriz C1 es 3. Porque a pesar de que yo tenga más filas, solamente voy a tener máximo 3 columnas para los 3 grados de libertad del robot. Eso desde el punto de vista matemático, pero yo quiero que ahora ustedes me digan desde el punto de vista físico por qué el rango de esa matriz máximo va a ser igual a 3. Bueno, les voy a ayudar. Si el rango de la matriz es 1, significa que tenemos una restricción independiente. ¿Me están escuchando? Sí, ¿cierto? Sí. Profe. Si el Profe, rango... porque aparte de X, Y y Z no se puede desplazar para ningún otro lado. O sea, solo serían esas 3 restricciones. ¿Cuáles 3? Pues se desplazaría o me restringe el movimiento en cada dirección del plano que yo defina. O sea, no puede haber más de 3. No sé. Digamos que Yo creo que no. indirectamente sí. O sea, esto es una consecuencia de la verdadera razón. ¿Sí? Pero es que independientemente de la configuración no se va a poder mover en Z. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ir hacia arriba? Sí, pero lo que dice, creo que fue Luca el que habló, no sé quién fue el que habló. Sí, fue Giuseppe. Sí, Eso, no, pero yo me imagino que lo que quiere decir Giuseppe es que yo tengo movimiento en X, tengo movimiento en Y y tengo orientación θ. Esos son mis 3 grados de libertad y los voy restringiendo uno a uno. Pero esa es una consecuencia que después vamos a analizar y es muy importante. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Recuerden, el rango de mi matriz me dice el número de restricciones independientes. Entonces, que el rango sea 3, máximo 3, ¿por qué es 3? Si es 1, tenemos una restricción independiente, una llanta estándar. Si tenemos 2, tenemos 2 restricciones independientes, llanta estándar y direccionable, que hace que el ICR esté en un punto. Y si tengo una tercera restricción independiente, significa que vamos a tener 2 ICRs y el robot no se va a mover. ¿Listo? Entonces, el caso máximo es cuando el rango de la matriz es 3, tengo 3 restricciones independientes, 2 ICRs y el robot no se mueve. Bueno, 2 o más. Una tercera restricción independiente puede que haga cortes en múltiples puntos y genere múltiples ICRs. Entonces, hasta ahí llego, porque es que el robot no se va a mover más. Si yo tengo que el rango de la matriz es 3, ese robot no se mueve. Por eso es el máximo valor al que podemos llegar. ¿Listo? Entonces aquí ya explico exactamente qué es cada uno de esos casos, que ya lo dijimos. Si el rango es 0, no tenemos restricciones de deslizamiento, ¿sí? No tenemos, ojo, no tenemos ni llantas fijas ni llantas direccionables estándar. ¿Qué pasa si es 3? Este es el máximo rango posible, ya que las restricciones son especificadas a lo largo de 3 grados de libertad. Lo que decía Lucas, sí es una consecuencia, muy bien. El robot es completamente restringido en todas las direcciones. Es decir, este es un caso degenerativo, el robot ya no se va a mover.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, si yo tengo que el rango de mi matriz de deslizamiento me dice qué tan restringido está mi robot, entonces podemos construir una métrica que me genere, que me diga qué tan móvil es mi robot. Y esa métrica es el grado de movilidad. El grado de movilidad de mi robot va a ser igual a 3 menos el rango de la matriz de proyección de deslizamiento. Eso es. ¿Listo? ¿Qué pasa si vamos a considerar el caso de un robot diferencial? Tenemos 2 llantas estándar fijas. Nosotros ya sabemos ¿a qué es igual el rango de la matriz de proyección de deslizamiento para el robot diferencial? 1. Es 1, muy bien. Una restricción independiente. Entonces, el grado de movilidad es 2. En el caso... Profe. Sí, escucho. Tengo una pregunta. Ujú. Perdón, me alza la mano. No, Profe, pero entonces, cuando decimos de que el máximo es 3, significa que ahí ya no hay movilidad. Exacto. O hay movilidad bajo ciertas condiciones. No hay movilidad. 0. Mira, si el rango es 3, el grado de movilidad es 0. Entonces el robot no se mueve. Ok. Sí. Ujú. Listo. En el caso de la bicicleta, ¿a qué es igual el rango de la matriz de proyección de deslizamiento? A 2. A 2, porque tenemos 2 restricciones independientes. O sea que si uno hace todos estos cálculos y le da que hay, colocando pues diferentes tipos de ruedas y le da que la matriz, del rango de la matriz es 3, quiere decir que lo diseñó mal. Perdón, ¿y te da qué? O sea, si se va a poder mover, quiere decir que, digámoslo, si las dos de adelante pueden direccionarse y tienen que dar finalmente dependientes, porque si no daría la tercera y no se podría mover. Excelente, sí. Ujú, muy bien. Entonces ahí miren cómo nosotros podemos definir un límite sobre el número de llantas que nosotros podemos controlar independientemente. Que son 2. Finalmente son 2. Si mi robot necesita, porque se maneja en cierto ambiente o tiene ciertas características y yo quiero ponerle 20 llantas, póngale las 20 llantas. Pero entonces usted necesita controlarlas todas, dependiendo de solamente 2. Una tractomula. Por ejemplo, una tractomula, miren que lo que hace retador manejar una tractomula es precisamente eso. Las tractomulas no cumplen las restricciones de rodadura y deslizamiento. Ellas, cuando ustedes giran, cuando una tractomula gira, ella se desliza. Y por eso es tan difícil manejarlas. Sí, yo viendo videos ahorita. Sí, profe, tengo una pregunta. Pero dale. entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un nivel 2 de movilidad y un nivel 1 de movilidad? Muy bien. No te me adelantes. Eso lo vamos a discutir después. Bueno. Sí, ustedes van a ir obteniendo las herramientas para responder esa pregunta. Entonces, y entonces listo, y vamos hacia allá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener un grado de movilidad 2 y un grado de movilidad 1? Significa lo siguiente. Miren. El grado de movilidad representa el número de grados de libertad que el robot puede manipular de manera instantánea por medio de cambios de velocidad. Eso es. El grado de movilidad me dice, el grado de movilidad me dice el número de grados de libertad a los cuales yo tengo acceso o los cuales puedo controlar realizando solamente cambios de velocidad. ¿Sí? Es decir, no cambios de dirección, solamente cambios de velocidad en la tracción de mis llantas. Volvemos al caso, vamos a analizar el caso del robot diferencial. Si yo tengo un robot diferencial, muchachos y muchachas,
y yo le cambio la velocidad a las llantas, solamente cambiando velocidad de las llantas, bueno, y es lo único a lo que tengo acceso en un robot diferencial, ¿hacia dónde me puedo mover? En qué grados de libertad puedo controlar? ¿En X y en Y, profe? No, instantáneamente, de manera instantánea. Grados de libertad. Los En el grados marco de- local, quiero decir. El ángulo. Eso, yo puedo moverme hacia adelante o hacia atrás con la velocidad de las llantas igual. O puedo Sí. cambiar la orientación de mi chasis. Sí. Pero no me puedo También. mover en Y con respecto al marco local. No me puedo mover lateralmente. ¿Es claro? Ojo, Sí. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, rota. Ujú. tengo mi robot diferencial. Ese círculo sí me quedó muy bien, ¿ve? Ah, es que aprende, hay que leer. Este es mi robot diferencial. Si yo cambio la velocidad de las llantas, puedo moverme hacia adelante, hacia atrás, o puedo hacer que mi robot se mueva, cambie su posición angular. ¿Listo? Entonces, los grados de libertad a los que tengo acceso son X, hacia adelante o hacia atrás, y teta. 2 grados de libertad. Ahora vamos a considerar el caso de la bicicleta. Digamos que yo tengo mi bicicleta con la dirección totalmente hacia adelante, ¿sí? Las dos llantas paralelas. Y yo les hago una pregunta. Cambiando la velocidad de las llantas, ¿a qué grados de libertad tengo acceso? ¿Cuáles grados de libertad puedo manejar? ¿Cómo otra vez? Es que No, pues me perdí un sería momento. uno, ¿no? ¿Por qué uno? Solo hacia adelante o hacia atrás y ya. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a hacerle el dibujito. Tenemos la llanta 1 y tenemos la llanta 2. Si yo aplico cambios de velocidad en mi bicicleta, solamente puedo moverme hacia adelante o hacia atrás. Un solo grado de libertad. No puedo moverme lateralmente ni puedo cambiar orientación. Si yo quiero cambiar orientación, necesito cambiar la dirección de la llanta direccionable, pero eso todavía no lo estamos considerando. Solamente cambios de velocidad en las llantas. Entonces, eso es lo que representa el grado de movilidad, miren. En el caso del robot diferencial, yo tengo un grado de movilidad 2, lo cual significa que haciendo cambios de velocidad en las llantas puedo acceder a 2 grados de libertad, puedo controlar un grado de libertad traslacional y uno rotacional. En el caso de la bicicleta, el grado de movilidad es 1, lo cual indica que realizando cambios de velocidad, solamente tengo acceso a 1 grado de libertad, al desplazamiento en X. No puedo moverme ni lateralmente ni cambiar el ángulo. ¿Listo? ¿Es claro eso? Listo, muchachos. Y pues como ya se lo esperaban, un grado de movilidad igual a 3 es el caso de un robot omnidireccional con llantas Swedish o esféricas y tienen una movilidad máxima porque no tienen llantas estándar. Entonces el grado de movilidad de un robot omnidireccional es 3. Es 3. Listo, muchachos. Entonces esto nos lleva al final de nuestra clase. Muchas gracias por su tiempo. Y ahí yo les estaré, estoy preparando unos laboratorios virtuales que dentro de poco pues se los daré a conocer. Profe, pero ahí, entonces ahí tengo una Profe, duda. A ver, dime rápido que ya se nos acabó el tiempo. Ah, no, ya me lo autorrespondí. Listo. Listo, muy bien. Cualquier cosa, muchachos, Profe. estoy disponible el jueves en la tarde. Me escriben por Profe, ¿usted Hangouts llamó a y lista, podemos no? conversar. ¿Cómo? ¿Usted llamó a asistencia hoy? Ah, No, no. no pasa nada, ¿no? Sino que ese yo en el inicio de la clase no estuve No, porque pero estaba enviando un parcial. una pregunta. ¿Ya está el profe de la siguiente clase? ¿Ya está la gente de la próxima? Profe, en este horario no hay clases.
¿No? Ah, bueno, listo. Entonces sí, tengo que llamar, muchachos, a lista. O bueno, mentira, yo no sé, pero creo que no. De 12 a... Entonces, de por 11 y favor, media No, no. sí, sería muy raro que hubiera. muchachos, no, pero hay casos que sí. A mí ya me Sería reuniones o algo así que también están realizando por acá, por Zoom. Sí. Muchachos, Ah, pues, Pero- profe, hágale ahí gracias. rapidito. Porfa, denme una esperita para llamar a lista. O nombre y código en el chat y ya. Es que Nombre, después código. tengo que pasar eso. Profe, Ah, pero como queda grabado la pantalla. Pero yo tengo que Profe. ponerlo en el sistema. Ah, vale, vale. Denme ya, el que voy llamando ya se puede retirar. profe, una última pregunta Sí, de dime. pronto respecto al curso de lo de la prórroga que van a dar nosotros ahí. Vamos a hacer lo de los robots y todo que tenemos pendiente en la parte práctica. No, muchachos, a nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo todo en simulación para no requerir la prórroga. Ah, ok, profe. ¿Listo? Obviamente, si ustedes quieren de todas maneras trabajarle, lo pueden hacer, ¿sí? Yo les puedo dar acceso a los robots, pero como algo independiente. Como parte del curso, vamos a enfocarnos en simulación. Ok, profe, gracias. Listo, entonces denme un segundito. Ya. En un momentico. El que vaya llamando se puede retirar. Ah, igual. Ah, bueno, listo. Entonces, control de asistencia. Esta es la robótica. Esta es la semana 11, 20. Listo. Andrés Felipe Artunduaga. Profe, aquí presente. Muy bien. Wilson Bolaños. Presente, profe. Nelson Bolívar. Nelson Bolívar. Entonces le puse falta a Nelson Bolívar. Daniela Caballero. Daniela. Aquí, profe. Jonathan Castañeda. Sí, profe, aquí. Sí, Daniela ya. Jonathan. Del otro grupo, ¿no? Ah, sí. Mañana, tarde, en otro grupo. Sergio Castaño. Presente, profe. Nicolás García. Presente, profe. Santiago García. Presente, profe. Jonathan Giraldo. Presente, profe. Andrés Gómez. Coordinador de educación. Él apenas va a estudiar, como dice el audio, los documentos que mandamos. Ya escribe en otro de la tarde que ya los hayan leído, que darle una llamadita para reforzar más la información. Andrés Gómez. Listo. Entonces, procedo a ponerle falta a Andrés Gómez. Le puse falta a Andrés Gómez. Neifi González. Presente, profe. Bien. John Hernández. Aquí, profe. Ay, ¿cómo así? José Londoño. ¿Cómo digo, profe? José Londoño. Pues acá. Luca López. Giuseppe está aquí, ¿cierto? Aquí, profe. Bien. Sí. María López. Ah, para mañana Alejandra. está listo el escritorio. Me dijo que fuera ahorita, pero no. ¿Cuál escritorio? Don Marín. El escritorio, ¿se acuerda? Aquí, profe. Luis Felipe Mina. Sí, profe, me llamo John Marín. Don Marín, sí, John, ya. Luis Listo. Felipe Mina.
Una chismosa que te quiere mucho. Chismosa. Una chismosa que te quiere mucho. Ah, ahí va. Es la pastita. Una chismosa que te ama. Una chismosa. Chismosa. Ven, ayúdame. Bueno, voy a ponerle falta a Luis Felipe, miren. Le estoy poniendo falta. Compra bananas. Se lo falta a Luis Felipe. Nueva EPS, voy para la nueva. Juan Nichoy, Presente, profe. Juan Pablo Ordóñez. Juan Pablo Ordóñez. Voy a la nueva EPS. Juan Pablo. Presente, profe. Pelados. Nelson Ortiz. Presente, profesor. Bien. Daniel Osorio. Presente, profe, aquí. Bien. Diego Restrepo. Presente, profe. Julián Rodríguez. Presente, profe. Jason Rojas. Él es de la tarde, profe. Eso es de la tarde, profe. Listo, perfecto. Listo, muchachos. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Se cuidan. Chao. Muchas gracias, profe. Lo mismo, gracias. No, profe, Chao, profe, gracias. Hasta gracias. luego. Luego, profe. Bien.